Hola de nuevo, soy Rubén Fidalgo y una vez más estoy probando por Autocasión un vehículo y se trata en esta ocasión del DS4, un modelo que pretende ser un SUV, aunque bueno, con líneas deportivas, con rivales como por ejemplo el BMW X2 o el Audi Q3 Sportback, y que centra en el diseño uno de sus principales atractivos. Esta unidad es la e-Tense con el motor híbrido enchufable de 225 caballos, bastante equipado. El precio de partida está en el entorno de los 46.000 euros para el híbrido enchufable y esta unidad se nos va hasta prácticamente los 50.000. Ya sé que os va a parecer muchísima pasta por un DS, pero lo cierto es que si igualamos equipamiento en un BMW X2 o en un Audi Q3 Sportback, vamos a ver que los precios van a ser incluso mayores que este. Este tiene una relación precio-producto muy interesante y desde luego fuera complejos, porque tanto por la calidad de materiales, acabados, diseño, equipamiento, prestaciones, etcétera, este coche no tiene absolutamente ningún complejo para medirse con el Audi Q3 o el BMW, más allá de los prejuicios de cada uno. Así que venga, vamos a ver por qué este coche me ha parecido que tiene una buena calidad y aunque es caro, no lo es tanto comparado con otros modelos premium que son rivales directos de él. Todos los DS tienen un diseño bastante particular y este DS4 presentado en el 2021 la verdad es que tiene un aspecto que llama mucho la atención y que resulta bastante atractivo. Le da un aire bastante tecnológico con detalles como por ejemplo esta luz de marcha diurna en forma de Z. Tenemos faros Full LED adaptativos con muy buena iluminación. Los ajustes y los acabados de la carrocería son muy buenos, con unas líneas muy finas entre los distintos paños. La coraza con este estilo diamantado, y un detalle que me gusta bastante es que tenemos sobre el logo de DS la cámara de infrarrojos del sistema de visión nocturna, un sistema que ya os contaba en la prueba del Peugeot 508, en ella podéis ver cómo funciona, y también en la del DS9, que es un dispositivo que a mí me ha salvado de tener un accidente, de atropellar a un jabalí, de poder tener un accidente con consecuencias que podrían haber sido bastante graves. Así que a mí me parece un sistema de seguridad muy interesante y que no está disponible ni en rivales como BMW, Mercedes o Audi de su categoría. En la vista lateral de este DS4 es donde vamos a ver que sus proporciones buscan ser las de un SUV, pero la verdad es que no es tan alto como la mayoría de ellos. Estamos hablando de una altura que está en el entorno del 1,45 m aproximadamente. 4,4 metros de largo, es más o menos igual de largo que un Seat Ateca. Por dentro después la habitabilidad está bastante bien, la verdad es que la plataforma MP2 aprovecha muy bien el espacio, y una de las cosas en las que se nos va a ir la vista en este lateral van a ser las enormes llantas de 20 pulgadas, que son absurdas desde el punto de vista dinámico, tienen muy poquito perfil, son 245 milímetros de ancho, perfil 40 y llanta 20, y al tener tan poco perfil esto va a hacer que cuando circulamos por un asfalto que no está en perfectas condiciones, un adoquinado, etcétera, se van a notar mucho los golpes de la suspensión, y eso que la suspensión del coche está bastante bien pensada y los amortiguadores filtran bastante bien. Detalles más de diseño, bueno, pues las manillas de las puertas que quedan enrasadas y emergen cuando nos acercamos al coche, un gadget que le da un toque tecnológico y de coche premium, y la verdad es que de nuevo los ajustes de la carrocería me parecen muy buenos, y eso que sus formas son bastante angulosas y complicadas de fabricar. Hay algunos detalles de diseño que son muy llamativos. Tenemos esta forma tan elegante aquí en el pilar C, en la custodia trasera, que como digo queda muy bien, pero que tienen una vejez un poco complicada. Estos plásticos tan brillantes en negro piano, como se les suele llamar, como lavemos el coche en un lavado de estos de rodillos, se van a marcar enseguida las rayas de los rodillos y quedan horrorosos en cuanto van envejeciendo. Lo mismo nos sucede en estos marcos de las puertas y también en las carcasas de los retrovisores.
En la vista trasera de este DS4 vamos a ver algunos rasgos en común con el nuevo Peugeot 308. Por ejemplo, esta ranura en la que tenemos que meter los dedos para palpar y encontrar el pulsador que nos abre el portón trasero de apertura eléctrica, bastante lenta, como siempre suelo criticar, y que vamos a notar sobre todo en los días de lluvia, donde nos vamos a acordar de esa lentitud de apertura del portón. Detalles llamativos: la iluminación es completamente LED, este diseño con esas caras como de diamante, la verdad es que es muy llamativo y además también se ve muy bien. La luz es muy difuminada, no deslumbra y se nos percibe muy bien por la noche, lo cual también es un detalle de seguridad interesante. Como veis, la luneta es muy pequeñita, me llama la atención esta serigrafía tan peculiar que tiene. Desde dentro no vamos a tener mucha visibilidad hacia atrás, pero es algo bastante generalizado en los coches. Los pilares, los marcos del parabrisas son tan gruesos que poco a poco los coches tienen que ir cargados de sensores de ángulo muerto, de captadores de tráfico cruzado, porque cada vez vemos nosotros menos y nos tiene que ayudar a ver el coche con su tecnología. Ya que estamos con la vista trasera y os hablaba antes de la lentitud de apertura del portón, nos deja acceso a un maletero de 390 litros de capacidad. No está mal, estamos hablando de que un Volkswagen Golf, por ejemplo, está en el entorno de los 380 litros. Formas bastante cúbicas, eso sí, tenemos que dejar espacio para el cable de carga. Y debajo de la tablilla tenemos un pequeño hueco y el espacio para las baterías. Si necesitamos ampliar el espacio de carga, bueno, pues retiramos la bandeja y abatimos los respaldos traseros, que nos van a dejar un suelo completamente plano, como veis, por mitades asimétricas. ¿Qué tenemos bajo el capó de este DS4 e-Tense? Pues lo que os comentaba, se trata del grupo propulsor híbrido que utiliza el hoy en día llamado grupo Stellantis, motor de 4 cilindros turbo de 1600 centímetros cúbicos, 180 caballos y un motor eléctrico integrado dentro de la caja de cambios de 8 velocidades con embrague de disco. Aquí el embrague lo único que va a hacer es desacoplarme el motor térmico para que el coche pueda funcionar en modo exclusivamente eléctrico, o acoplar el motor térmico, de forma que, como no hay fricción relativa entre los discos y entre el disco, mejor dicho, y la maza de embrague, no hay desgaste por fricción. El motor eléctrico tiene una potencia cercana a los 110 caballos. La verdad es que cuando utilizamos este coche en modo eléctrico tenemos muy buenas prestaciones, es un coche muy agradable de utilizar en modo eléctrico, una autonomía que ronda los 55 kilómetros en modo exclusivamente eléctrico, gracias a la batería de 14 kWh que tenemos en la parte trasera y de la que os hablaré a continuación. La potencia conjunta, ya sé que 110 y 180 suman 290 caballos, pero como los dos motores no dan la máxima prestación en el mismo momento, la máxima potencia disponible son 225 caballos, que mueven francamente bien al coche, como hemos visto también en la prueba del 508 y en la del DS9. Para cargar la batería de 14 kWh de este DS4 tenemos esta toma de carga. Llevamos un cargador integrado de 3,7 kilovatios de potencia, o también de 7,4, lo podemos elegir en la versión de 7,4 kilovatios, de forma que para cargar una batería de 14 kilovatios la suma es muy sencilla. Imaginemos que kilovatios hora son litros y que kilovatios son litros por hora. Si yo tengo una batería de 14 litros de capacidad y la tengo que llenar con una manguera que me puede suministrar hasta 7,4 litros por hora, pues en algo menos de 2 horas tengo cargadas al 100% las baterías de este DS4. Con el cargador pequeño, el de 3,7 kilovatios, pues lo mismo, 14 litros a razón de 3,7 litros por hora, tardamos en el entorno de las 4 horas aproximadamente en cargar las baterías por completo, lo cual me debería dar para una autonomía en el entorno de los 55 kilómetros, aunque la realidad es que solamente si lo utilizamos exclusivamente en ciudad vamos a andar cerca de esos 50 kilómetros de autonomía. Si hacemos un uso mixto de ciudad y carretera, la autonomía se nos va a quedar en el entorno de los 38-40 kilómetros. Al abrir las puertas delanteras del DS4, las sorpresas son siempre muy buenas. Tenemos buenos materiales, buenos ajustes, este flocado en la guantera. Lo que no me gusta tanto es que no tenemos un asidero como tal para cerrar la puerta y tenemos que tirar de este relieve en el tapizado. Pero los materiales son excelentes, tenemos
un cuero de mejor calidad que la media, con el repujado de DS. Los asientos la verdad es que son muy cómodos, regulables en longitud la banqueta. La piel del volante también tiene un tacto mejor que la media y los acabados y ajustes muy buenos. No hay ningún grillo y la unión entre el panel de puerta y el salpicadero es muy buena. Este es el salpicadero del DS, como veis tiene unas formas bastante originales. Las salidas de aireación van montadas en la puerta, la guantera va en la parte baja. Tenemos tapizado en piel esta parte frontal del salpicadero, la pantalla del sistema multimedia. Tenemos también una pantalla táctil en la consola central donde tenemos las teclas también del cambio y de los distintos modos de conducción. Delante de ella tenemos esa tapa bajo la cual está el puerto de carga inalámbrico. Este es el puesto de conducción del DS. Me gusta mucho la forma que tiene en la zona del panel de puerta, cómo nos envuelve. La consola central es demasiado ancha, esta parte de aquí nos va casi a rozar en la pierna derecha a la hora de conducir, y hay detalles de ergonomía que no me gustan. Por ejemplo, para manejar el sistema multimedia tenemos unas teclas de acceso directo, esa de ahí nos da acceso a los menús, al menú principal, digamos, del sistema, y esta otra de aquí, fijaos a qué distancia está, es la que nos daría acceso a las funciones del vehículo, que no tiene mucho sentido ponerla aquí abajo. Tampoco el warning, no sé por qué tienen la manía los fabricantes hoy en día, esta tecla que debería ser roja, estar súper accesible y muy llamativa para accionarla inmediatamente, está casi disimulada en la consola central. El resto de los mandos está bastante bien ubicado, llaman también la atención las palanquitas para regular la orientación de las salidas de aireación. Como decía antes, el volante tiene muy buen tacto y lo que sí que no me gusta demasiado es que el cuadro de instrumentos es mucho más pequeño que la pantalla multimedia. Tiene varios formatos para mostrar información, de nuevo todos ellos muy similares, pero sobre todo la pantalla es pequeña, de forma que por ejemplo a la hora de utilizar el sistema de visión nocturna se ven mucho peor las alertas de animales o de peatones en la calzada que cuando tenemos una pantalla más grande como la que encontramos en modelos como por ejemplo el DS9 o el 508. El acceso a las plazas delanteras de este DS4 es cómodo, tenemos una buena altura, un umbral, eso sí, con bastante altura en el pontón, que nos va a obligar a levantar bastante los pies. Pero una vez dentro, la postura que encontramos para conducir es cómoda, tenemos unos asientos con reglaje eléctrico, eso sí, cuando cerramos la puerta, estas teclas, como la puerta es tan gruesa, me queda muy poco sitio donde meter la mano entre el asiento y la puerta para regular el asiento. La postura es buena, tenemos una columna de dirección que se regula en altura y en profundidad con buenos recorridos. Los asientos son muy buenos, el volante tiene muy buen tacto y la verdad es que los materiales que encontramos ante nosotros tienen muy buena calidad y unos buenos ajustes. Sentados en el puesto de conducción tenemos aquí lo que os decía, la pantalla táctil donde introducir distintos caracteres. Aquí tenemos el puerto de carga inalámbrico con una toma USB, una toma de potencia y el posavasos. Y lo que os decía de la pantalla del sistema multimedia. Aquí en esta tecla nos venimos al menú principal. Por ejemplo, si queremos activar los distintos asistentes a la conducción, tendríamos que venirnos aquí al cajón de aplicaciones, ajustes, bueno, las hadas. Aquí podemos variar, pues por ejemplo, el brillo de la instrumentación, las conexiones, etcétera. Como digo, no es demasiado intuitivo el manejo de estas funciones. Aquí tenemos las distintas hadas del coche, los asistentes avanzados a la conducción. Ya veis que, bueno, a veces la respuesta no es la más rápida del mundo. Asistente de aparcamiento, en fin. El coche la verdad es que viene muy bien equipado en cuanto a asistencias a la conducción. ¿Qué es lo que no me gustaba? Bueno, pues que para activar esta tecla, que lo lógico sería que estuviera aquí, o si queremos hacerlo simétrico, pues ponerla ahí, pero no alejarla tanto para acceder a las distintas funciones del vehículo en la pantalla. Aquí tenéis el cuadro de instrumentos, con este pulsador en la palanca podemos variar la información que nos muestra. Y lo que os digo, es una pantalla muy pequeña que no nos muestra demasiado claro, pues por ejemplo el nivel de combustible, las revoluciones del motor. No tenemos información sobre la temperatura del refrigerante, por ejemplo. En fin, la pantalla se queda muy pequeña y con no demasiada información. Buenas sorpresas al abrir las puertas traseras. Tenemos unos paneles de puerta con materiales de muy buena calidad, la moldura imitando la madera, este símil piel. También muy buenos materiales
en la tapicería de los asientos traseros, que son muy cómodos, siempre y cuando quepamos, porque como veis no hay mucho espacio para las piernas en estas plazas. Salidas de aireación independientes y sus tomas USB, y lo que sí que se van a quejar un poquito los pasajeros traseros es que, como veis, tenemos poca superficie acristalada y la vista es un poco claustrofóbica en ellas. Aunque el techo tiene bastante caída, lo cierto es que aquí atrás todavía tiene suficiente altura y el acceso a las plazas traseras es cómodo por altura, pero la puerta es cortita y no tenemos mucho sitio donde meter los pies. Una vez dentro, aquí detrás la verdad es que no sobra el espacio. El asiento delantero está puesto para mí, un conductor de 1,85 m, y como veis, a mí aquí me rozan las piernas con el respaldo delantero. Altura para la cabeza tengo más que de sobra, y de nuevo, como siempre sucede, a la hora de viajar 3 adultos aquí atrás, la verdad es que van bastante estrechitos. Muy bien, pues empezamos la marcha, para lo cual simplemente pisamos el freno y apretamos el botón de Start. El coche se pone en marcha, no hay ningún traqueteo. Cuando el motor ya está caliente, el coche ya se enciende en modo eléctrico, de forma que simplemente la inscripción de Ready en el cuadro me indica que el coche está encendido. Tenemos un head-up display muy grande, de hecho por la noche es tan grande que lo vamos a apagar porque nos va a molestar bastante en conducción nocturna, curiosamente. Es más grande el head-up display que el cuadro de instrumentos. Aquí tenemos la palanca selectora, seleccionamos la D para ponernos en marcha, y en ciudad es un coche muy fácil de conducir por la caja de cambios automática, también porque tenemos un buen radio de giro, la dirección da 2,5 vueltas aproximadamente entre topes, gira bastante entre esos 2 topes, y aparte de eso es muy suave en las maniobras. Con el motor eléctrico de 110 caballos, cuando nos movemos en modo exclusivamente eléctrico, tenemos prestaciones suficientes. Es un coche con el cual nos podemos mover perfectamente en ciudad y también en las circunvalaciones de las ciudades, tipo M40, M50. Llegamos hasta los 140 km por hora en modo exclusivamente eléctrico y con buenas aceleraciones y recuperaciones. En carreteras secundarias se nota el peso del coche, estamos hablando de un vehículo que está en el entorno de los 1800, 1900 kilos en orden de marcha, que es mucha masa, y la vamos a notar en los cambios bruscos de apoyo cuando estamos en zonas reviradas y cambiamos de una curva de izquierdas a una de derechas, o también cuando nos sucede un imprevisto y tenemos que hacer algún tipo de maniobra de esquiva. Por cierto, te recuerdo que te suscribas al canal de Autocasión, y en él podrás ver vídeos que también van a ser prácticos, como por ejemplo el vídeo de cómo realizar correctamente una esquiva y no tener accidentes en ellas. Dicho esto, como os decía, en carreteras secundarias es un coche con bastante confort, porque la suspensión es buena, pero tenemos tan poquito perfil en las ruedas que se perciben todas las irregularidades del suelo. La verdad es que es una lástima no tener unos neumáticos con un poquito más de balón. Aquí te recomiendo la llanta de serie de 19 pulgadas, que es bastante más recomendable que la de 20, a todas luces excesiva. Tenemos muy poquito perfil, las vamos a rayar a la mínima contra los bordillos a la hora de aparcar, es mucho más fácil cortarlas al pisar algún bache en la carretera, en fin, son todo inconvenientes, nada más estéticamente, y para eso a quien le guste una llanta tan grande. Como digo, en carretera secundaria el comportamiento es bueno, tenemos buenos frenos, tenemos la tecla B, con la cual lo que hacemos es que al levantar el pie del acelerador el coche tiene mucho más freno motor y una frenada regenerativa más acusada, de forma que vamos a recuperar más energía para las baterías. Te recomiendo que veas el vídeo de cómo conducir un coche híbrido para sacar el máximo rendimiento. También el vídeo de conducción eficiente, ahora que la gasolina está por las nubes, te va a ayudar a ahorrar combustible en la conducción del vehículo. En autopista y en autovía es un coche que transmite seguridad. En curva rápida de nuevo se nota bastante esa masa. Llevamos unas baterías bastante grandes en la parte trasera, de forma que es como llevar casi el maletero del coche cargado en un coche normal. Lo vamos a notar sobre todo cuando estemos en pleno apoyo, y si pasamos por una junta de dilatación o hay un pequeño badén en ese apoyo, la parte trasera pues tiene esa inercia provocada por el peso de las baterías que va detrás. Pero como digo, el coche siempre transmite sensación de seguridad y de tener todo bajo control. Su comportamiento es bueno y no es ninguna sorpresa. Siempre en los modelos que montan esta plataforma MP2 del grupo Stellantis obtienen buenos resultados.
Bueno, el comportamiento es bueno. ¿Qué tal los consumos de este híbrido enchufable? Anuncia una autonomía en modo eléctrico, exclusivamente eléctrico, en el entorno de los 55 kilómetros. La verdad es que solamente si lo utilizamos exclusivamente en ciudad vamos a hacer autonomías por encima de los 50 kilómetros o en el entorno de los 50 kilómetros en modo eléctrico. En el momento en el que nos movamos por vías interurbanas y subamos nuestra velocidad a 90, 100, 120 kilómetros por hora, la autonomía va a bajar drásticamente y nos vamos a mover, va a ser difícil llegar incluso a los 40 kilómetros de autonomía eléctrica, que son los necesarios para que nos den la etiqueta cero, que es lo que más vamos a valorar de los híbridos enchufables. ¿Cuánto gasta este coche cuando agotamos la batería eléctrica y lo conducimos como híbrido? Mucha gente piensa que los híbridos enchufables, cuando agotamos la batería, consumen una barbaridad porque es un coche de gasolina con unas maletas enormes en el maletero. Pero no es del todo cierto. Cuando agotamos la batería y el coche no puede circular en modo exclusivamente eléctrico, seguimos teniendo un coche híbrido, que siempre es un poquito más eficiente porque recuperamos energía cada vez que frenamos. ¿Cuánto me gasta este coche una vez agotadas las baterías y conduciéndolo exclusivamente como un híbrido? Bueno, pues en autopista y en autovía a 120 km por hora el consumo medio está en el entorno de los 6,8-7 litros. No es un consumo excesivamente bajo, un diésel estaría moviéndose aproximadamente un litro menos que este, pero tampoco está nada mal y las prestaciones son muy buenas. En carreteras secundarias, el consumo con una conducción natural, sin esmerarme en hacer una conducción excesivamente eficiente, vamos a estar hablando de cifras en el entorno de los 5,8-6 litros. También son cifras que, bueno, están bastante bien, la verdad. Y en ciudad, en modo híbrido, el coche nos va a estar gastando en el entorno de los 7 litros, 7,2. Aquí el peso sí que es un factor muy en contra, porque cada vez que arrancamos en los semáforos tenemos que vencer un montón de inercia de todo el peso que llevamos. Bueno, ¿y qué tal el equipamiento? Estamos hablando de que este coche cuesta en el entorno de los 50.000 euros. ¿Qué me da a cambio este coche? Bueno, pues la verdad es que unos materiales y acabados mejores que los de la media de la categoría. De hecho, este coche está bastante mejor acabado y tiene mejores materiales que los que te puedes encontrar en un Audi Q3, en un BMW X2, etc. El coche realmente, pues quitémonos las vendas de los complejos porque sí que tiene buena pinta, ¿vale? Y rueda bien y la tecnología es correcta. Insisto, ¿qué tenemos a cambio de estos 50.000 euros? Bueno, pues en cuanto a asistencias avanzadas a la conducción, tenemos un asistente de mantenimiento en el carril, que no me gusta demasiado cómo funciona, es un poco partido de ping-pong, ¿vale? Hay modelos, por ejemplo los del grupo VAG, la verdad es que el asistente de mantenimiento en el carril funciona bastante bien, porque sí que nos mantiene centrados en el carril. En este lo que va a hacer es que nos va a dejar arrimarnos hasta el borde de la carretera, nos va a pegar un tirón en el volante para volvernos a meter al centro y vamos a ir de línea a línea, mientras que el otro sí que nos mantiene esa asistencia en el centro del carril. Estamos hablando de niveles de asistencia de nivel 2, es decir, nosotros conducimos y el coche supervisa nuestra conducción y en caso de desfallecimiento, porque nos adormecemos o por lo que sea, él va a corregir las cosas, pero en ningún caso esto es un coche autónomo o semiautónomo, ¿de acuerdo? Tenemos también alerta de colisión con frenado de emergencia, sensores de ángulo muerto, asistente de aparcamiento, asistente de luz de carretera, en fin, en cuanto a asistencias avanzadas a la conducción está bastante bien y además tiene el sistema Night Vision que prácticamente es algo exclusivo de los modelos de Stellantis, de Peugeot, Citroën y DS, y que la verdad es que funciona muy bien y nos ayuda muchísimo a evitar accidentes. En cuanto a confort, tenemos un equipo de audio focal que suena de maravilla, la verdad es que la calidad de sonido es excelente. Tenemos el sistema de infoentretenimiento avanzado de DS con una pantalla, bueno, la calidad de los gráficos y la apariencia es buena, pero la verdad es que las reacciones táctiles son mejorables, no siempre responde bien a nuestras órdenes táctiles. Apple CarPlay, Android Auto, en cuanto a conectividad, los sistemas de Mi DS que me permiten incluso dar permisos para que una persona pueda abrir el coche simplemente sin la llave a través de la aplicación del teléfono móvil. En fin, en cuanto a conectividad el coche está muy bien y en cuanto a confort también está muy bien, pues porque como digo tenemos unos asientos muy cómodos, calefactados, ventilados, con función de masaje,
con multitud de reglajes, un climatizador que funciona muy bien, techo panorámico, en fin, en cuanto a confort el coche también está muy bien equipado. Y lo que tenemos es un coche de calidad, bien equipado y con buenas prestaciones por un precio que no es barato, pero es que ninguno de sus rivales es barato. Incluso son más caros sin ser mejor coche que este. Bueno, pues llegamos al final de esta videoprueba del DS4, espero que te haya gustado y te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Antes de decir qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este DS4, me gustaría recordarte que te suscribas al canal de Autocasión, donde vas a poder ver videopruebas muy interesantes, vídeos de coches clásicos para conocer un poquito la historia del automóvil y también vídeos prácticos que pueden ser muy útiles. También te animo a que visites la web de Autocasión, ahí vas a poder ver tanto los detalles de equipamiento pormenorizados de este modelo como los precios para encontrarlo a la mejor oferta, tanto nuevo como usado, en fin, ahí vas a encontrar todos los detalles. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado de este DS4? Bueno, pues por un lado el diseño, no es que yo comulgue mucho con los SUV, me parece que son coches que en este momento de carestía energética son absurdos, pesan más, tienen peor aerodinámica, en fin, son coches muchísimo menos eficientes, pero en el fondo es lo que quiere el mercado y reconozco que este coche ha llamado mucho la atención allá por donde he ido. Lo segundo que más me ha gustado de este coche es que realmente la calidad de los materiales y la calidad constructiva de los acabados y los ajustes es muy buena, no tiene nada que envidiar a las marcas premiums europeas. Y lo tercero que más me ha gustado de él es su conducción en modo eléctrico, es súper fácil, no hay ruidos, no hay vibraciones, con 110 caballos se mueve muy bien, en fin, la verdad es que la conducción en modo eléctrico y con la etiqueta cero es muy fácil. Por el contrario, ¿qué es lo que menos me ha gustado de este DS4? Bueno, pues el espacio en las plazas traseras es bastante escasito en cuanto a la longitud para las piernas. Lo segundo que menos me ha gustado es que el cuadro de instrumentos es muy pequeño y lo tercero que menos me ha gustado es que el manejo de la pantalla del sistema multimedia no es nada intuitivo. En fin, por mi parte nada más, así que como siempre, un saludo y mucha suerte.